Muchísimas gracias. Continuamos con el panel Transformación Energética del País, Retos y Oportunidades. Invitamos a subir al escenario a los panelistas Carlos Cante, presidente ejecutivo de Penal Carbón Colombia. Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de ANDEC Colombia. Señor Héctor Taticuán, coordinador regulatorio de la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia. Y nuestro moderador, el señor Didier Builes, gerente general, Colgas Colombia. Buenos días todavía. Muchas gracias a todos los panelistas por hacer parte de este interesante tema que es la transformación energética del país, los retos y oportunidades que vamos a tener hacia adelante. Miren, yo antes de entrar en el tema y entendiendo la visión y la claridad que ha puesto sobre la mesa Ecopetrol a través de Felipe y de Byron, yo quisiera también como hacer un recuento, obviamente porque estamos aquí, la mayoría de las empresas asociadas al gremio y que están interesadas en la evolución y en el crecimiento del GLP dentro de la canasta energética del país. Y sin duda alguna nosotros vemos y venimos viendo cómo históricamente pues, la caída en los niveles de producción de GLP se viene dando. Eso es una realidad y creo que se va a seguir dando. Así que darles primero el agradecimiento por la claridad, en ser francos y decir que esto va a seguir cayendo. Pero no obstante eso, nosotros obviamente necesitamos certidumbre y iniciamos proyectos, algunos privados, para incrementar la infraestructura y la capacidad de importación, proyectos que están en curso. Realmente hoy hay una operación estrecha, pero esperamos que en los siguientes años podamos tener toda la capacidad necesaria, no solamente para suplir el gas para los hogares, para los comercios, para las industrias y para el sector de transporte, que muy bien lo dijo Felipe, pues hay una gran oportunidad. Yo digo que hay gran oportunidad no solo en movilidad, en todos los sectores, porque finalmente la dinámica del precio, en la medida que se desarrollen los proyectos onshore y en la medida que haya que traer gas importado, pues no va a haber gas natural importado barato, vamos a ser competitivos. Entonces, la primera buena noticia es que tenemos gas para seguir para rato y para tener una mayor importancia en la canasta energética del país. Lo segundo es que, claro, cuando uno ve las cifras y ve cómo refinerías caen, que mostraron que caía, por ejemplo, el año pasado de 4.300 barriles a 3.400 este año, la misma tendencia en Cupiagua, en Cusiana. Ayer hablábamos que una de las claves para que el negocio del GLP también fuera competitivo era, oiga, ¿usted cómo busca hacer contratos de mediano y de largo plazo en la compra y en el transporte para que pues finalmente tenga un nivel de competitividad grande? Y nosotros, pues para nadie es un secreto que a nosotros nos presentaron una declaración de producción en el mes tal vez de junio, donde nos dicen, mire, se va a poner al mercado 35.000 toneladas y una semana antes, 10 días antes de que sale la declaración de producción, que sale la oferta pública de cantidades, nos dicen, no, es 28.000. Entonces uno dice, bueno, eso es un impacto del 20% y pareciera que no pasa nada. Y entonces resulta que nosotros, pues efectivamente lo que hicimos fue salir al mercado con esa declaración de producción y contratamos el transporte para las toneladas faltantes que había contra el mes nacional.
Sale la OP6, salimos al mercado y nos dicen, necesito unas toneladas adicionales. Mira, ya no te cuestan a $100 la tonelada, esas adicionales te cuestan a 150, 170 dólares. Entonces las implicaciones están, y yo insisto, agradezco la claridad, Felipe, a Byron, pero qué bueno saber que la declaración de producción que se ponga sobre la mesa sea, y que sea independiente de lo que pase en el tema regulatorio. Si ustedes tienen gas, como lo dicen, y por alguna razón tienen gas disponible, pues lo han dicho claramente, no lo vamos a poner al mercado, porque no hay incentivos. El incentivo de entregarlo con el 50% es muy complejo, pero que nos digan, mire, se van a entregar 20.000 toneladas este semestre, 18.000 el siguiente, 12.000, y que nosotros tengamos claridad en eso para poder obviamente coordinar y hacer una mejor planeación con respecto al tema de cómo contratar el transporte especialmente y el GLP. Eso por un lado. Y lo otro, bueno, nosotros tenemos claridad que la importación es el camino y vamos a seguir trabajando como industria en desarrollar estos puertos de infraestructura necesarios, como les digo, para que podamos garantizar el abastecimiento a nuestros clientes y ser un energético que aporte al país. En ese sentido, esa sería como mi petición, que seguramente en el transcurso de la charla lo podríamos discutir. Y como tenemos que hablar de transformación energética, cuando uno habla de transformación, y también lo hablábamos en el transcurso de los paneles, pues también hay que hablar de seguridad energética. Y la seguridad energética hoy no está tan clara, precisamente por lo que nos estaba mostrando. Hay proyectos de importación que están en camino. Los proyectos onshore, pues efectivamente tienen unos retos ahora en el Piedemonte. Los proyectos onshore, que es básicamente lo que nos puede salvar, pues obviamente los vemos en el mediano plazo. Y finalmente, pues obviamente entonces hoy en Colombia ya no estamos hablando de tener una claridad en seguridad. Antes hablábamos de tener soberanía energética, hoy no tenemos claro el tema de seguridad. Y ayer también nos compartían de la parte de OPIS muy gentilmente unos pronósticos muy interesantes. Nos decían, mire, la población del 2030 al 2050 va a crecer alrededor de 1.500 millones. Otra nueva India, el PIB va a crecer alrededor del 2.5, 2.9, dependiendo quién haga los pronósticos. Y la demanda de hidrocarburos va a crecer, y va a crecer desde los 110 millones hasta los 130 millones, pero como muy bien nos mostró Byron, pues la eficiencia energética y el tema de los biocombustibles va a tener un impacto grande seguramente en la demanda de esos combustibles, y entonces no estaríamos hablando que la demanda se vaya hasta 130 millones, sino que se quede en alrededor de 110 millones. Y con ese valor, pues obviamente la eficiencia a través de los programas que está haciendo Ecopetrol, que son programas, oiga, de tener combustibles más eficientes, biocombustibles, mejoras en sus procesos a nivel tecnológico, más todos los proyectos que están haciendo con energías no renovables. Entonces, con esos antecedentes, yo quisiera partir por preguntarles, hoy el país, por lo menos el gobierno dice, oiga, yo tengo una política clara que está enfocada hacia la transformación energética del país. ¿Ustedes creen que es clara esa ruta y en la transición? Y voy a arrancar por preguntarle a Héctor, que nos acompaña de CER, que es la Asociación de Energías Renovables en Colombia, y que nos pueda dar algunos números. Ya también Byron nos contó que van a llegar a la meta de 1.3 gigavatios este año, pero el país tenía como meta total alrededor de unos 6 gigas y vienen proyectos hacia adelante muy interesantes. ¿Cómo ven ustedes esa transición y entendiendo todos los retos que hay en la industria? Y si es clara, Héctor. Buenos días. Gracias a Gasnova por esta invitación. CER Colombia, para quien no nos conozca, es el gremio de las energías renovables. Justamente la semana anterior celebrábamos que Colombia llegó al hito de las 3 gigas
en energías renovables, principalmente en proyectos fotovoltaicos, destacando 1 giga de autogeneración. La autogeneración cambia mucho las reglas de juego al descentralizar cómo se genera. Respecto a si hay una ruta clara, más que una ruta, hay una meta. La meta que mencionaba de las 6 gigas, queda 1 año. Hay proyectos que pueden entrar en este año para alcanzar esa giga. Sin embargo, había algo que decía, tenemos la meta, falta pavimentar cómo vamos a llegar ahí. En los últimos meses se ha avanzado mucho respecto a ese tema, porque es verdad que la ruta no era clara, la meta sí, pero tenemos que aprender de cómo llegaron esas 3 gigas a estar en operación. Ahí está varios temas de confianza en la inversión. Actualmente hay cerca de 7 gigas con fecha de puesta en operación para el 2029, pero lo que están esperando para desarrollarse son señales claras. En este momento, lastimosamente, hay algo que frena bastante el desarrollo de las renovables, que frena esa transición energética, que es el cambio en las reglas de juego del cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad claramente es ese mecanismo que hemos tenido de expansión desde el 2006, que ha dado buenos resultados y que ha permitido que el país tenga la energía cuando se la necesite. Sin embargo, en las resoluciones que se hicieron el anterior año, resta competitividad a las plantas renovables, y eso hace que la ruta, que era la pregunta, no esté tan clara, porque por un lado este gobierno busca que se instalen más energías renovables, pero por otro lado nos desincentiva en el mecanismo de expansión, el único que hay en este momento. Gracias. Carlos, bueno, Carlos nos acompaña de Fenalcarbón, otro sustituto que seguramente tiene un espacio grande en la matriz energética del país. Y también, obviamente, con la misma pregunta, pero cuando uno habla de transformación, no solamente habla de transformación energética, esto tiene unos impactos, la transformación fiscal, la transformación laboral, la tecnológica. ¿Ustedes cómo están viendo? Porque, insisto, yo creo que tienen un espacio también grande de oportunidad de aportar al sector, a la industria en general, desde este sustituto que hoy tiene una producción grande, hay suficiente carbón, exportamos carbón. ¿Y cómo ves esa ruta, Carlos? Gracias, Didier, un saludo para todos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Como lo he venido diciendo en diferentes escenarios en los que hemos participado este año, qué bueno que inviten al carbón, porque llevábamos años desechándolo y hablando mal del carbón. Ahora parece que lo estamos necesitando. Y realmente no es clara la ruta. No es clara la ruta. Y qué bueno que ustedes estén aquí en Gasnova hablando de transformación, porque el concepto de transición como tal ha sido un concepto ideológicamente muy manoseado. Y en cada país en donde lo están queriendo implementar, pues tienen una posición dependiendo de si son productores netos, exportadores netos de combustibles fósiles, o si son dependientes de productos del exterior, o si están en camino de empezar a depender de una manera importante, como le sucedió a los países europeos, como le está sucediendo a Colombia, como lo estamos viendo acá. Y por eso, cuando el gobierno habla de transición energética, pareciera que está hablando muy desde la visión de la transición de la matriz eléctrica, y pareciera encontrar todas las soluciones a lo que significa una transformación como tal de un modelo productivo y económico como el que tiene Colombia, basado en combustibles fósiles, en las renovables. Y ahí es donde efectivamente tenemos que mirar hacia afuera, porque la principal preocupación que hoy tienen los países, no solo después de todos los eventos geopolíticos que hemos visto golpear al mundo durante los últimos años, el COVID, la guerra Rusia-Ucrania, ahora tenemos unos grandes portaaviones frente a las costas de Venezuela. Todos esos eventos mueven las condiciones de
acceso, de generación de energía, de capacidad de crecimiento económico, y es precisamente lo que hoy el mundo está requiriendo, es seguridad y soberanía energética. Y en ese punto es donde pues estamos hablando ya de adición energética, ya no estamos hablando de las teorías del decrecimiento, estamos hablando de adición energética, y ahí, como dijo Byron, ya no es solo drill, baby drill, sino the beautiful and clean coal. O sea, todas las fuentes son necesarias, todas se requieren, y qué pena, Didier, y lo hablaba hace un rato, es que no somos sustitutos. Hoy, con las necesidades energéticas que tenemos para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder salir de la pobreza, somos complementarios. Y ahí es donde debe centrarse nuestra discusión. Y no hay una ruta explícita, porque lo único que parece explícito es un proceso de decisiones de política pública para acelerar el marchitamiento de la industria del carbón, que nos hará muchísimo daño si no lo hacemos de manera adecuada. Algún día se va a dejar de consumir carbón, algún día se va a dejar de consumir petróleo, algún día se va a dejar de consumir gas, algún día. Y hay que ver un poco hacia afuera, lo dejo para el segundo punto, qué debemos hacer y qué debemos mirar precisamente, pero es claro que no hay una ruta, no está clara, los problemas no se resuelven hablando de transición eléctrica y pretendiendo que el empleo se va a superar en 2 años que dure la construcción de una planta de generación solar o eólica. Ahí hay muchas cosas todavía por discutir. Muy bien, Carlos. Gracias por la claridad. Efectivamente somos un complemento y vamos a jugar, yo creo que papel fundamental, no solamente el carbón, sino el GLP, todos dentro de la canasta energética del país. Bueno, Alejandro, Carlos nos decía que pareciera que la transición, que no es transición, sino que es adición, que ya no las, creo que han repetido el concepto. Colombia tiene una matriz energética en términos de generación relativamente limpia. El 58% es hidroeléctrica, el 34-35% es a través de gas natural, combustibles, y solo el 4% es a través de energías renovables, en este caso creo que la mayoría de proyectos solares. Desde la agremiación, ¿ustedes cómo están viendo esa ruta y entendiendo que en el caso de las generadoras, pues ustedes tienen, digamos, una salvaguarda que es SPEC, que hoy está funcionando y que hoy pues, no ha habido apagón, pero en el foro anterior decíamos, oiga, Dios quiera que no venga un apagón, porque ahí sí estaríamos mucho más complicados. ¿Cómo están viendo ustedes esa ruta, Alejandro? Pues muchas gracias Didier. Un agradecimiento a Alejandro y a Gasnova por la invitación, un saludo a mis compañeros de panel. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Yo creo que este gobierno desde el comienzo arrancó planteando una transición enfocada en un solo elemento, y son renovables. Dejó de lado el resto. Y uno no puede poner en un país como Colombia todos los huevos en la misma canasta, porque nos pasa lo que nos está pasando hoy. Esto no es una transición ordenada, no es una transición que considera elementos fiscales, no es una transición que considera elementos sociales, no es una transición que considera elementos de costo ni siquiera. Porque esto es un país pobre, esto no es Europa, esto no es Estados Unidos. Y ni siquiera Estados Unidos está haciendo una transición porque se dieron cuenta en otros países, antes que nosotros, después de lo que pasó en Ucrania, que lo que importa es la seguridad energética, que lo que importa es tener energéticos, que lo que importa es tener gas, es tener carbón. ¿Para qué? Para sacar de la pobreza más del 30% que tenemos de pobreza energética en Colombia. Entonces, yo creo que ese gobierno enfocó muy mal la cosa. Me alegra escuchar a Ecopetrol que el enfoque es una diversidad de cosas y no un solo elemento. Y comienzan a haber una cantidad de dicotomías a lo largo de estos 3 años. Desde el plan de gobierno dijo, yo quiero bajar tarifas, yo no quiero hidráulicas, yo no quiero térmicas, yo no quiero gas, yo no quiero carbón. Entonces dice uno, ¿entonces qué me queda? Eólica y solar. Y eso es lo que no hemos sido capaces de, como lo mencionaba anteriormente, de agregar en forma masiva porque no hemos sido capaces, no hemos podido, solamente hemos sido capaces de agregar 3 gigas de una expectativa de entrada de 6 o 8 gigas que se hablaban hace 4 o 5 años.
está entrando el 25% de energía solar de lo que esperábamos máximo en los últimos 4 años. Entonces, no hemos sido exitosos. Y tan no hemos sido exitosos que el año pasado se hizo una subasta de cargo por confiabilidad para asegurar la energía que requiere el sistema eléctrico colombiano en el año 28-29 y el resultado fue que no fuimos capaces de solucionar el problema. Comprometimos 4.000 megavatios solares, pero es que el problema es que la energía solar no da confiabilidad. No da confiabilidad como lo dan otras tecnologías. Bienvenida toda la energía solar, bienvenida, pero es que la energía solar funciona de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí no tenemos baterías y las baterías son muy costosas para un país como Colombia, teniendo los recursos energéticos que tiene. Entonces, yo voy a citar un mensaje que dijo la Úrsula la semana pasada. Estamos metidos en un negacionismo en todo. En carbón, tenemos carbón, Carlos lo dijo, tenemos más de 70, 80 años de reservas en carbón, pero no hablamos de carbón. Ni siquiera para pensar qué usos le podemos dar. Nos metimos en el cuento de una transición sacando de lado lo que tenemos, sacando de lado los combustibles, sin pensar que el problema no son los combustibles, el problema son las emisiones. Y lo que tiene que trabajar el país es mitigar y eliminar las emisiones al año 2050, mitigarlas, pero cuando entra uno a hablar y a presentar propuestas con este gobierno de arranque, y la respuesta que recibe uno es que no es una transición carbono neutra, sino carbono cero, ahí todo se enreda. Porque carbono cero es dejar de respirar. No, así de sencillo, carbono cero es dejar de respirar nosotros como seres humanos. Aquí nosotros estamos emitiendo CO2 sentados. Entonces yo creo que el gobierno se ha equivocado y creo que nos hemos dejado meter en un tema de una transición que no debería ser una transición de gobierno. Si vamos a estar hablando de transición energética al 2050, debería ser como país, una discusión país. Entonces va a llegar cada gobierno cada 4 años y nos va a cambiar la hoja de ruta. No, el punto no es ese. Yo creo que el punto es tener claro qué queremos, cuál es el objetivo y cómo vamos a llegar allá. Como lo decía anteriormente, bienvenida a los 3.000 megavatios, perfecto, es una gran noticia, porque necesitamos capacidad de generación, necesitamos mayor capacidad de generación. Lo que pasa es que no podemos, vuelvo al arranque, poner todos los huevos en la misma canasta. Y solamente para citar una dicotomía reciente, la antes de ayer, el Ministerio de Hacienda sale y dice en un borrador de decreto que no toda la industria es susceptible del beneficio de tener que pagar el 20% de la contribución eléctrica. Entonces la cuenta que paga Ecopetrol de 120.000 millones de pesos mensuales se le va a pasar a 144.000 millones de pesos mensuales porque va a tener que contribuir con el 20% de lo que le cuesta su tarifa. Entonces, fíjense ustedes las dicotomías en las que estamos metidas y las discusiones por no darlas de frente y por no buscar soluciones a todo lo que tenemos como potencial energético del país. Bien, Alejandro, gracias por la claridad. Obviamente, el reto en las tecnologías renovables también está en tener almacenamiento. Y ahí estamos, yo creo que bastante crudos, falta mucho camino por recorrer. Inclusive yo me atrevería a decir que creo que las redes de transmisión tampoco están preparadas, entonces con mayor razón no tenemos que hablar de transición, sino adición, y bueno, y lo que nos trae el panel en temas de transformación. Entonces, para Felipe, es la misma pregunta en términos de la ruta, y en términos de la pregunta que te hacía al inicio, si podríamos tener claridad en conocer realmente las cantidades que se van a poner al mercado, porque esas cantidades ya ni siquiera van a alcanzar para la demanda esencial, para la demanda de los hogares. Yo escuché y hay un programa de gas social, es un programa que es bien interesante, que ojalá lo sacaran más abierto, que fuera un tema público, parece un tema muy cerrado. Y en ese sentido, pues obviamente va a haber impacto, de pronto al final hablamos cuál puede ser el impacto a usuario final en general dentro de la transición. Entonces, aunado a esa pregunta, obviamente continuar con la misma pregunta del panel de la ruta, si es clara o no es clara, y luego Byron nos da también su apreciación. Vale, gracias. La respuesta es amplia. Bastante. Yo planteaba que efectivamente nosotros estamos buscando un uso mucho más racional y económico del GLP que se produce en las refinerías. Byron lo explicaba muy bien en precios, 1.200 pesos el kilo contra 1.500 pesos, cuando yo tengo que salir a comprar gas natural importado a 17 o a 23 dólares, pues no hace sentido económico. Entonces la ruta natural es
cómo optimizo la quema del GLP dentro de mis procesos industriales para asegurar tomar la menor cantidad posible de gas natural importado, pero además cómo libero gas natural del que ya tengo para sobreaguar estos 5 años de estrechez de gas natural. La transición en el tema de los combustibles, la reculada en la transición de los combustibles no es solo de Colombia. Cuando uno va a diferentes foros, ve que compañías como Saudi Aramco, como Exxon, como Chevron, como Shell, todas han tenido que recular porque han caído en cuenta que se trata de adicionar, no de reemplazar. Y por eso yo veo que el GLP puede ser un jugador muy importante en el vehicular y en el naval o el fluvial, como un energético que llegue para quedarse. Yo creo que los próximos 5 años uno pudiera llamar que es la época platino del GLP, como lo hemos tenido en diferentes industrias o en diferentes categorías de la industria, pero es una época que viene para quedarse. Yo no lo veo como un cuarto de hora que se aprovecha y se marchita, porque cuando entran los proyectos de gas natural offshore, pues el gas natural barato yo creo que se acabó. Y es el espacio para que este sector aproveche la coyuntura y se complemente. Cuando nosotros revisábamos en la junta directiva la inversión de los 1.190 millones de dólares en el proyecto de mejora de la calidad de los combustibles, el primer reto que tuvimos con la junta fue: existe en el imaginario que el país va a cambiar a vehículos eléctricos pasado mañana. Y cuando uno, y lo mencionaba Alejandro en su presentación, pues el poder adquisitivo de Colombia no se puede comparar con el poder adquisitivo de Europa o Estados Unidos. ¿Cuánto vale un carro eléctrico en Colombia? ¿Cuánto vale convertir un carro a GLP? Entonces, cuando uno se enfrenta a esas realidades, es cuando uno toma la decisión de invertir en mejorar la calidad de la gasolina, porque las curvas de demanda de los combustibles fósiles no van a desaparecer y nos quedan por lo menos 20 o 25 años con un consumo creciente y a partir de ese año se estabiliza, no es que decrezca. Entonces el mercado está dado para que un sector como este empiece a llenar esos espacios de combustibles que son más costosos como la gasolina o el diésel para ese tipo de aplicaciones. Y ni hablar para generación, nosotros no estamos haciendo nada diferente a lo que está haciendo un industrial particular. Muchos industriales hoy se están convirtiendo del gas natural o se están devolviendo al carbón o se están cambiando los quemadores a GLP. ¿Por qué? Porque es más costo eficiente. Esa es nuestra realidad energética y esa es la perspectiva que desde el punto de vista de refinación tenemos. Ahora, en otros combustibles, como el combustible sostenible de aviación o el incremento de mezclas, yo creo que hay una ruta clara. Quisiéramos un poco más de celeridad para que los proyectos se desarrollaran mucho más rápidos, pero cuando uno se compara con el ritmo regulatorio de otras energías, yo creo que nos deberíamos dar por bien servidos, porque por lo menos recientemente, y lo mencionaba en mi presentación, vimos, por ejemplo, una señal regulatoria de permitir la incorporación de biodiesel al diésel marino. Y yo creo que esa es una muy buena señal de que el biodiesel todavía le queda un espacio, no solo de permanencia en el tiempo, sino de aumentar el porcentaje de mezcla en los combustibles fósiles. Gracias, Felipe. Byron. La pregunta es si está clara la hoja de ruta. Pues a ver, yo creo que nadie la tiene clara. Uno mira, yo los estaba mirando a ustedes, todos tienen un computador, un celular y están consumiendo energía, y datos, que a su vez los datos son energía, y creo que la perspectiva ha cambiado. Y uno mira la región, Ecuador apagón, Uruguay apagón, Costa Rica apagón, y bueno, Venezuela es otro caso, vive apagado. Y uno dice, venga, también es que las condiciones han cambiado. Cuando nosotros hacíamos ejercicios de planeación en 2015 y 2016 y nos imaginábamos el sector en el 2030, siempre han estado los 3 ejes, ¿no? La seguridad energética claramente tiene que estar,
Pues seguridad energética tiene que estar con sostenibilidad ambiental por otro eje y tiene que estar con competitividad, y eso se sigue manteniendo. En su momento discutíamos, no, pero venga, si usted deja esto libre y hace subastas, entonces va a entrar demasiado proyecto y entonces los precios se van a caer y va a generar una pérdida de valor y entonces los contratos se van a caer y los proyectos ya no van a ser cierre financiero. Y nada de eso pasó. Y estamos diciendo, venga, antes saque las subastas, haga muchas subastas, porque es que la velocidad de crecimiento de la demanda está muchísimo por encima de la velocidad o la capacidad de reacción de los proyectos. Anticipar eso no lo vimos, y me incluyo. Yo estuve en ese ejercicio de planeación y uno decía, oiga, no, con Ituango tenemos energía al 2030 y tenemos de sobra, y nos cambió el mundo, y el mundo va cambiando. Yo al final creo que cada sector, está bien, las señales de política pública son importantes, mantener la institucionalidad es importante, mantener el marco regulatorio, lo que está en la ley 142, 143 es muy importante, y que eso se aplique a una regulación que promueva la inversión es importante. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, pero también es importante que cada sector proactivamente mire qué es la seguridad energética. El sector eléctrico tiene que ver la seguridad energética y adecuarla a Colombia. No nos podemos adecuar con un mercado térmico donde claramente importa el intradía y es que en la noche no va a llover. Pues acá tenemos embalses, y los embalses tienen una capacidad de almacenamiento de 45 días. Eso es una batería. Eso es una batería. Es una batería que hay que utilizar, y tenemos que adecuar al sector eléctrico esa planeación y esa seguridad energética. El sector gas natural nos cambió el mundo. Nunca hablamos de cargo por confiabilidad en el sector gas natural, nunca hablamos de, oiga, necesitamos flexibilidad en el sector gas natural. Pues el sector gas natural tiene que poner eso sobre la mesa y trabajar en qué vamos a hacer seguridad energética y cómo vamos a garantizar el abastecimiento. Y lo mismo GLP, tenemos que trabajar bien. Yo ya dejé de ser el niño feo de la escuela, me puse muy atractivo, tengo las facilidades de importación que necesitan los otros energéticos, ¿cuál va a ser el plan? Y ese plan, ¿cómo lo vamos a adecuar con regulación? Y lo mismo combustibles líquidos, nosotros miramos temas de almacenamiento estratégico con lo que pasó el año pasado. Tenemos, me corrigen las personas de CENI, 3 días de almacenamiento cuando el estándar internacional son 9 días. También tenemos que trabajar en eso. Pero creo que esperar que venga un gobierno que la tenga clara, porque creo que hay muchos gobiernos que la tienen clara, y ponga una solución, va a ser difícil de alcanzar. Creo que cada uno de nosotros, sectorialmente, el sector energético, tenemos que proponer las medidas. Eso sí, luchar por la estabilidad regulatoria y los marcos normativos, que eso pues son al final las señales de inversión. Creo que en eso coincidimos, pero cada uno tiene que proactivamente trabajar las mismas interconexiones. El mundo nos está cambiando. Cuando tenemos fenómenos climáticos que llevan más sequía, pues necesitamos estar conectados con el vecino que en su momento tiene, pero tampoco depender del vecino, porque nos pasa lo de Rusia-Ucrania, pero tener esas facilidades. Entonces yo creo que al final, más que tener una hoja de ruta clara, porque yo pensé que la tenía en el año 2016, 2017, y que esto ya el 2030, con la complementariedad del solar y el eólico y las grandes reservas de gas que teníamos que podíamos explorar, íbamos a estar tranquilos, es cómo logramos esa flexibilidad, cómo también vemos a la demanda como un aliado y que pueda responder en cualquier momento, y cómo cada uno se empodera y define las acciones que hay que hacer. Ahí creo que nos falta también un poco de accountability, empoderamiento y trabajar, porque necesitamos los proyectos. Perfecto. Yo creo que nos queda claro que no hay ruta clara. Estamos hablando desde adición, de buscar cómo los diferentes energéticos se complementan para que podamos garantizar, por lo menos empezar a tener y hablar de seguridad energética. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta, y esta tiene que ver ya como desde la perspectiva de cada uno de los sectores. ¿Qué retos destacan para avanzar hacia la transformación, ya no hacia la transición, que ya decimos que no estamos hablando de transición, sino adición, sino transformación? ¿Qué retos ves, Alejandro, desde ANDEC? Voy a ser muy rápido porque me disculpo con ustedes, tengo que salir a tomar un vuelo. Entonces voy a responderte muy brevemente y muy conciso. Uno, mejorar la capacidad regulatoria. Yo creo que hay que tener señales claras tanto en regulación como jurídica, como seguridad física. Yo creo que el país está sufriendo muchísimo en esos 3 elementos. Ustedes están sufriendo la Comisión de Regulación, los renovables están sufriendo la Comisión de Regulación, nosotros estamos sufriendo la regulación también. Entonces, creo que la CREC, con los mensajes que ha dado recientemente en el último año, nos tiene a todos pegados del techo, y sobre esa vía, pues no puede uno desarrollar lo que tiene que desarrollar.
Ahora, voy a dejarte un par de temas ahí. ¿Cuál es el reto del sector eléctrico? Hay que hacer inversiones en los próximos 5 años superiores a los 40 billones de pesos. Y vuelvo a la pregunta que tú me decías, ¿de qué son esos 40 billones? 18 billones en generación, en nueva capacidad de generación. Y no puede ser únicamente renovable, tienen que haber por lo menos 800 megas térmicos para que esto sea confiable, si no nos vamos a pagar en el año 2028, porque como dice Byron, sí, el agua es una batería, pero llega el fenómeno del Niño y nos la gastamos todas si no tenemos térmica. Y así haya complementariedad entre la solar y la hidráulica, vamos a tener que tener plantas térmicas hacia adelante. Eso, digamos, desde el lado de generación. 12 billones en transmisión, que si no hay transmisión, no hay transición, como dice el dicho desde el lado de la transición. Entonces necesitamos más de 12 billones de pesos, tenemos atraso en proyectos de transmisión. Bogotá es uno de los casos extremos con 2 proyectos que si no entran el próximo año, Bogotá va a tener restricciones desde el punto de vista de energía eléctrica, lo cual es bastante afanoso, por no decir otra palabra, y tenemos que solventar esa ecuación. Y desde el lado de distribución, que es la calidad ya en la entrega de energía, son más de 10 billones de pesos en el próximo quinquenio. Entonces hay unos retos muy importantes, como te digo, de tener seguridad y claridad y estabilidad, pues, y claridad más que todo en las reglas de juego para que la gente siga invirtiendo. Y son 40 billones que no va a hacer el gobierno. Pues claramente el gobierno no tiene por dónde. O sea, fiscalmente este gobierno está súper apretado. El tema que hablaba anteriormente de aumentar la contribución al sector industrial evidencia la necesidad desde el punto de vista fiscal. Entonces aquí vamos a necesitar de las empresas, tanto públicas como privadas, que participan en el sector eléctrico para que esto siga funcionando. Desde el lado de gas, yo le juego al fracking. O sea, escuchar lo que dijo Byron, por ejemplo, en el tema de Floreña, y Cusiana, me preocupa porque hay 2 plantas de generación que por esa decisión de Ecopetrol podríamos estar quedándonos sin gas, 190 megas, que vamos a necesitar en los próximos 4 años que estén prendidas permanentemente. Entonces, yo sí le juego al fracking, aquí hay que hacerlo. Teníamos 2 pilotos, estábamos pensando en analizar las cosas antes de tomar decisiones. Y el país necesita gas también, así como necesita carbón, necesita gas. Entonces yo creo que esos son los retos como más importantes que te dejaría ahí, seguridad, confianza, y con esto poder seguir invirtiendo en el país y seguir creyendo en Colombia. Perfecto, Alejandro, gracias por acompañarnos y entendemos muy bien que tienes que viajar, así que muchas gracias. Bueno, Carlos, desde el sector, ¿cómo ven esos retos para avanzar en esa transformación? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer como país es mirar hacia afuera y aprender de las experiencias de los países que han transformado no solo su matriz eléctrica, su matriz energética, sino también su economía. Esto no puede estar desligada la discusión de transformación energética a cómo vamos a superar la pobreza, cómo vamos a industrializar el país, cómo vamos a garantizar el suministro energético que requiere no solo la generación eléctrica, sino también todos los sectores que tienen procesos de generación de energía o requerimientos de energía para los procesos industriales. Y mirar hacia afuera significa, yo creo que nosotros tenemos que resetear un poco la discusión que venía basada en un concepto ideologizado de transición energética y fundamentalmente deseuropizar la visión que tenemos de transición energética y avanzar hacia una transformación que esté pensada en la realidad de nuestro territorio. Y ahí es donde usted encuentra que si el mundo sigue creciendo en materia de demanda energética, 2.2% en el año 2024, cuando el promedio 2013-2023 era 1.3%, y de esa crecimiento de demanda energética, la demanda eléctrica creció 4.3% en el año 2024. Usted dice, pues, definitivamente aquí la composición, o si no queremos quedarnos rezagados nosotros como país, pues es hacia dónde tenemos que avanzar. Y yo veo que aquí mucha gente cuando ha hablado de transición energética habla de Alemania. Quienes hemos estado en Alemania en procesos diferentes, yo llevo 15 años en la industria, pues hemos visto cómo ha sido toda la evolución de Alemania y cómo le ha tocado devolverse hasta políticamente, ¿no? Recientemente el Partido Verde perdió las elecciones y usted ve una Alemania que no ha sido capaz
de acompasar su ritmo de transición energética a la evolución de su economía. Hoy Alemania representa el costo energético mayor de toda la Unión Europea y está creciendo a menos del 1%. Y está creciendo en población a menos del 1%. Esas 8.000 millones de personas no cuentes alemanes, Alemania no está contribuyendo ni siquiera con población. Y lo que sucedió en los últimos 2 años, 23 y 24, es que Alemania se desindustrializó en un 16%. ¿Y a dónde se está yendo la industria? A los que están teniendo una visión de transformación energética acompasada con su desarrollo económico. Mientras que Alemania adicionó en el 2024 20 gigavatios de energías renovables, alcanzando 160 de todo lo que está subiendo a la red. China está adicionando en el 2025 500 gigavatios de renovables y más de 100 gigavatios de energía térmica basada en carbón. Luego, el punto está en cómo lo están haciendo. ¿Y para qué lo están haciendo? Para sacar a su población de la pobreza, para hacer hoy la fábrica del mundo. Nosotros hablamos de industrialización en el país y le estamos colocando cada vez más costos a la industria, precisamente por tratar de sacar los energéticos, los combustibles fósiles, que le pueden dar no solo garantía de seguridad energética, confiabilidad energética a nuestro país, todo lo que requieren los industriales, sino que también nos puede agregar en una combinación de costos eficientes para poder nosotros competir a nivel global y evitar ese nivel de importaciones que hoy tenemos. ¿Y cómo lo están haciendo? Con tecnología. El principal reto que nosotros tenemos que asumir como país es dejar de hablar del combustible, de la molécula, si estamos pensándolo desde el punto de vista ambiental. Tenemos que hablar de emisiones. Si ese es el gran problema del mundo desde el punto de vista ambiental, hablemos de emisiones. ¿Y cómo adiciona China 100 gigavatios más de carbón? Con nuevas tecnologías que ya existen. La crítica, ultra supercrítica, mega, y cada vez avanzan más y avanzan más. Y hoy hay tecnologías que son capaces de reducir ese nivel de emisiones con base en combustibles fósiles a un nivel muy comparable a otros combustibles que, reitero, no son sustitutos, son complementarios porque nuestro país tiene que seguir creciendo. Entonces ahí es donde está el principal reto, empezar a hablar de tecnologías. Perfecto, gracias Carlos. Héctor, desde la visión desde CER y esos retos que ustedes ven, estamos muy cortos de tiempo, les agradezco que vamos siendo concretos en la respuesta. Gracias. Me voy a unir en el primer punto, Andek. Lo primero que se necesita es esa seguridad jurídica y normativa, porque toda la inversión se hace por privados. Entonces, para atraer esa inversión, estamos compitiendo con varios países a nivel LATAM que tienen más atractivo para invertir. Sin embargo, Colombia ya tiene 7 gigas de proyectos fotovoltaicos y eólicos que van a entrar antes del 2029 que se necesitan materializar. También me uno a la parte de que esto es una diversificación, aunque se habla mucho que las renovables no generan confiabilidad, se confunde el término confiabilidad con variabilidad. La variabilidad es algo que se puede tratar y que se ha hecho en otros países. Colombia tiene la ventaja que no tenemos que inventar nuevos modelos ni tenemos que inventar mucha tecnología, eso ya está, tan solo debemos traerla. Y sobre qué es importante materializar esos proyectos. También se habló que los proyectos renovables se demoran en entrar, que solo han entrado el 25, pero la realidad es que en este momento cualquier proyecto de gran envergadura en Colombia se demora. Eso está atrasado, Bogotá lo ha sentido y creo que todos hemos visto las noticias que es extraño que un proyecto entre. Y eso no es un problema tanto del inversionista, porque la intención del inversionista siempre va a ser entrar rápido y empezar a facturar, se puede decir. Pero se necesita en eso mucho apoyo desde la parte de gobierno y es algo que con esas 3 primeras gigas ya hemos aprendido mucho. En este momento ya es materializar esas lecciones aprendidas para que las renovables entren lo antes posible y les brinden esa confiabilidad al país. Perfecto, gracias Héctor. Y yo creo que me voy a quedar solo con alguno de los dos, no sé si Felipe o Byron también, porque pues obviamente ustedes tuvieron la oportunidad de contarnos mucho
que hace Ecopetrol y empalmando con lo que han dicho los panelistas, yo creo que Ecopetrol viene haciendo un muy buen ejercicio en términos de eficiencia energética y tiene unos retos grandes porque puede empezar a controlar las emisiones apuntalando desde la tecnología, como lo menciona Carlos, como uno de las variables claves para ir ayudando en ese tema de la descarbonización, ¿no? La reducción de la huella de carbón, sin necesidad obviamente de hacer la transición de la que hoy estamos hablando. Entonces ustedes tienen unos retos muy interesantes y están aportando sin duda alguna, pues son la empresa del Estado la que más aporta hoy a esa adición y quisiera pues como conocer finalmente esos retos aparte de lo que acabamos de ver o qué están viendo hacia adelante. Yo adicionaría dos. Han hablado de la seguridad jurídica, regulatoria, que es importante, pero la seguridad física es muy importante. Y desde refinación yo hablo de lo que significa el deterioro del orden público. Tú mencionabas, si hay un compromiso de suministro de GLP, cúmplalo. Pero lo que no se tiene en cuenta es que cuando hay un atentado y el crudo no llega, hay que bajar cargas de refinería. Y eso es lo que la regulación no le reconoce a Ecopetrol en el GLP. Se parte del principio de que escondemos el producto. Y la realidad es que las refinerías son, pues la gente se imagina que la refinería es una única unidad, son 96 unidades. El nivel de complejidad es bastante alto. Entonces, cuando no hay orden público que asegure la materia prima, eso se ve aguas abajo en una menor disponibilidad de GLP. Cuando sí hay orden público, tú puedes subir las cargas de refinería y esos 3.4 se pueden volver 4, 5, pero tenemos una limitante regulatoria y es si produce más lo castigo. Sí, claro. Entonces tú necesitas dos tipos de seguridades, la seguridad física, que te asegure que la materia prima llegue, pero la seguridad regulatoria y el entendimiento regulatorio que permita que las reglas de juego se transparenten y la transaccionabilidad de esos hidrocarburos se den en igualdad de condiciones, que hoy no existe. Ya, perfecto. Yo creo que me están pidiendo que cierre, pero Byron, muy quedan 10 corto, segundos. por favor. ¿Qué hacia adelante? Nosotros no vemos cada tecnología independiente. Y, oiga, es que la solar está de día, brilla, la hidráulica tiene embalse, y de hecho tiene que tenerlo en el Niño, sino pues porque les estamos pagando con fiabilidad. Lástima que se haya ido Alejandro, pues se les paga para que en el Niño tengan capacidad de embalsamiento. El carbón, que acá Carlos lo defiende, el gas. Nosotros somos una empresa que consume energía casi como un país. Entonces tenemos que ver integralmente energía eléctrica, gas natural, GLP, combustibles y optimizar. Hacia adelante estamos haciendo un centro autónomo de despacho de energía, de tal manera que dependiendo de cada condición, y de hecho anticipándonos como los de inteligencia de datos y demás, qué va a pasar, cuánto va a llover, nos preparamos y optimizamos cada una de las cadenas. Eso es lo que viene, que es como el siguiente paso, el 2.0 en eficiencia energética. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que nos queda claro, no estamos hablando hoy de transición, estamos hablando de una adición, una transformación, donde necesitamos primero tener la seguridad energética, para eso hay que hacer inversiones importantes, para eso tenemos que tener una estabilidad jurídica que nos están hablando para acá y para eso tenemos que hablar también y compaginar con el tema de la eficiencia energética y es cómo vamos a controlar, entendiendo que los hidrocarburos van a jugar un papel fundamental no solo hoy sino hacia adelante en términos de control de emisiones y creo que ahí tenemos todos un reto grande desde el GLP, desde el carbón, desde el gas natural en ver cómo podemos apalancar esa eficiencia energética para aportar a la descarbonización del país. Muchas gracias a mis compañeros de panel y muchas gracias Alejandro por la invitación. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador.